Bueno, Alex, primero que nada me vas a disculpar por pronunciar tu nombre incorrectamente, porque sé que se pronuncia diferente a Alex. Lo que pasa es que nosotros acostumbramos a leer a decir cómo se lee, entonces pronuncio mal tu nombre. No Pero pasa si me nada. recuerdas cómo se pronuncia bien. Es un nombre, Aleix es un nombre catalán. En español es Alejo. Alejo, supongo que a lo mejor ustedes conocen algún Alejo, como Alejo Carpentier. Y Aleix Ok, es la versión catalana. Aleix. Suena como la ok, SH del inglés. Aleix. ok, ok. Ok. En ese caso, en ese caso sería, bueno, Alejo, en este caso Alejo, particular, a lo mejor suena como más personal. exactamente. Está bien. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, eh, pues el agradecimiento, ya, tengo que poner esto en silencio, perdón, darte el agradecimiento por esta actividad que estamos haciendo hoy. De verdad significa mucho para nosotros. Pero bueno, primero que nada, hoy es martes, hoy es martes 14 de julio, 2 de la tarde, hora de México, y vamos a dar por comienzo la charla del día de hoy con Alex Ruiz, en este caso. Y bueno, te comentaba que quería darte el agradecimiento porque, bueno, algo muy importante para nosotros ahora. Estamos haciendo grandes esfuerzos en el curso de lengua Pali y estamos tratando de motivar un poco a la gente sobre el estudio, ¿no? de la lengua. Entonces, para nosotros, tu presencia y tu colaboración ha sido invaluable para enriquecer tanto el curso como las personas que están interesadas en la lengua. Mucha gente se inscribió, mucha gente estuvo interesada, estuvimos recibiendo correos todos estos días y bueno, entonces, primero que nada, la bienvenida en nombre del instituto, mi persona, el venerable y todos los allegados al instituto, te damos la bienvenida. Gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. Y bueno, te voy a presentar muy brevemente, voy a presentar a Alex muy brevemente porque nosotros recientemente se hizo una entrevista con Marina Shinji Tirado, le hizo una entrevista al profesor Alex y ahí está ampliamente un poco la trayectoria. Muy interesante, recomiendo que se acerquen al canal de YouTube del IEP para que puedan ver esta buena presentación que se dio, muy interesante, y ahí gran parte está la historia y la trayectoria del profesor Alex. Pero brevemente les puedo comentar que el profesor tiene una licenciatura en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, 2000-2005. Luego realiza una maestría en sánscrito y pali en la Universidad de Pune. Y luego sigue con otra maestría en la Universidad de Barcelona sobre lengua y culturas de la antigüedad. ¿Okay? Entonces, luego, bueno, una trayectoria ejemplar y actualmente, si no, actualmente, para el año 2018 se une al equipo académico de la Shan State Buddhist University en Tangi, Myanmar. ¿Okay? Y ahí ejerce la función de lector en Pali y jefe del departamento de Pali y lenguas. Allí imparte la enseñanza del Pali y dirige trabajos de investigación a nivel de máster y doctorado. Entonces, Alex, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y dejo los espacios para que continuemos. Gracias. Muchas gracias, Winston. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con una audiencia tan variada de tantos países de la América Latina, de la América Hispánica, hermanos del otro lado del Atlántico. Quería empezar
agradeciendo al venerable Bhikkhu Nandisena la invitación y también a Winston Velasco de dar esta charla, que como van a ver es una charla más o menos de motivación y hablaré un poco de lo que yo creo que puede ayudar a los estudiantes que empiezan con el Pali. Bueno, en primer lugar, creo que uno de los problemas a los que se enfrenta un estudiante primerizo del Pali es la multiplicidad de tratados de gramática o de libros de gramática o de libros que nos enseñan el Pali que existen en el mercado, la cantidad de métodos que nos encontramos, la cantidad de formas que podemos tener para entrar en esta lengua y en esta cultura. Y lo que voy a más o menos a explicar es, desde mi punto de vista, lo que serían más o menos principios o reglas quizá para el principiante o para el estudiante intermedio, para no perderse en el intento de estudiar Pali. De hecho, la charla estaba anunciada como, bueno, se hacía referencia al océano del verbo y a la posibilidad de empezar los estudios del Pali y no terminarlos. Pues bien, en referencia a la multiplicidad de textos que tenemos a nuestro alcance para poder estudiar el Pali, lo primero que podría decir, siempre hablando desde mi experiencia, es que es mejor no preocuparse mucho por los textos, por los manuales. De hecho, ¿cómo decirlo? Incluso si uno se encuentra por primera vez con un manual que no está diseñado para sus necesidades, creo que esto no es tan importante como el hecho de al menos empezar por un solo manual y no dispersarse. Pero bien, lo más importante me parece que es, antes de empezar a estudiar la lengua, tener en cuenta el por qué uno empieza a estudiar esta lengua. Entonces aquí sí que voy a meter una cuña biográfica, si me permiten. Y es que en mi caso nunca planeé estudiar el Pali, aunque al final, pues por razones varias, he terminado no solo estudiando el Pali, sino convirtiéndome en un académico, incluso dedicándome profesionalmente al estudio de esta lengua. Pero inicialmente lo que me llevó al estudio del Pali fue simplemente un interés por la cultura Theravada o por la filosofía Theravada, por el budismo Theravada. Creo que esto quizá es algo que comparten muchos de ustedes. Entonces, la pregunta aquí sería si el objetivo final es aprender la lengua o bien conocer más sobre la enseñanza del Buda. Entonces, aquí sí que si lo importante no es tanto aprender la lengua, sino conocer más sobre la enseñanza del Buda, quizá no es conveniente empezar el estudio por manuales que sean muy densos. Esto es bastante obvio, pero incluso yo diría que hay manuales del Pali que, aunque sean para principiantes, pues a lo mejor uno tiene que probarlos primero, y si las secciones más teóricas o que explican los fenómenos gramaticales son más complejas, pues se puede tranquilamente abandonar. Uno no debe preocuparse mucho por conocer los varios manuales que existen. Esto ya creo que estoy abundando un poco demasiado en ello, pero creo que es importante porque, al menos aquí, así en mi experiencia como maestro, como profesor de lengua, me encuentro que los estudiantes siempre están recomendando nuevos métodos del Pali, el Pali Premier, sobre todo en inglés, este nuevo método, has visto este método, has visto el otro método. Y al final, bueno, aquí paso al segundo punto del que quería comentar, y es que yo nunca, no sé cómo decirlo, nunca empecé a estudiar Pali. Empecé ya en el medio, y esto es porque empecé estudiando sánscrito. Y esta yo creo que es una clave. Uno puede empezar intentando agarrarse
a un solo método de Pali. Esto es lo que yo recomendaría, casi da igual el que sea, si pueden entender el inglés, pues el Introduction to Pali de A.K. Warder, está publicado por la Pali Society, pero hay muchos libros publicados en Sri Lanka, creo que el de Lili de Silva. Cualquier introducción al Pali va bien para una simple introducción. Y lo importante yo creo que es más no dispersarse y quedarse con un solo manual o un solo método. Pero hay otra vía que en cierto modo es más difícil, pero en cierto modo es una especie de atajo, que es aprender sánscrito primero. Con lo cual, pues se matan dos pájaros de un disparo, por decirlo así, porque uno aprende ya directamente el sánscrito, que también es una lengua clásica del budismo, y al momento de hacer la transición al Pali, pues es realmente muy poco dificultosa o muy cómoda, y esto es lo que me pasó a mí personalmente, porque empecé estudiando sánscrito y se dio el caso de que tenía que escoger, como expliqué el otro día, una asignatura opcional, y escogí el Pali, como dije, por el interés en saber más sobre la enseñanza del Buda. Y entonces empezamos leyendo, recuerdo, el Milinda Paña. El Milinda Paña, no sé si lo conocen, es un diálogo, no es un texto canónico, no es un texto que esté en el Tipitaka, sino que es un texto que se llama paracanónico, es decir, se acepta como palabra del Buda, aunque no son discursos directamente del Buda, y es un texto muy interesante. Sobre todo lo fue en aquel momento para mí, que venía directamente de una licenciatura en lenguas clásicas, de griego y latín. Es un diálogo entre un rey de linaje griego o helénico, llamado en Pali rey Milinda, pero que seguramente en griego era Menander, y un monje budista llamado Nagasena. Y este diálogo es muy interesante porque en el fondo pues, son las preguntas de un rey escéptico, en ocasiones casi cínico, que siempre está buscando los tres pies al gato, está indagando, está haciendo preguntas sobre las contradicciones que se encuentran en los textos canónicos del budismo, y el monje Nagasena va respondiendo y explicando y desentrañando todos estos puntos problemáticos de la doctrina. Bueno, dejando esto aparte, este fue el primer texto, esta fue mi introducción al Pali. Es decir, yo no empecé estudiando Pali con un método de Pali, ni con un profesor de Pali, ni yendo a clases de Pali, ni haciendo nada que tuviera que ver con un estudio preliminar, sino que directamente pues agarré la traducción inglesa del Milinda Paña, el texto Pali del Milinda Paña, y pues con los diccionarios y demás herramientas, y con un conocimiento bastante rudimentario del sánscrito, pues me fui apañando, y la verdad es que no es tan difícil. Lo pueden intentar ustedes y verán que no es tan difícil, siempre que tengan tiempo. Esto también es importante. Pues en aquel momento yo me podía dedicar a tiempo completo al estudio, porque era más joven y tenía unos ahorros y me dedicaba simplemente al estudio del máster. Y esto creo que fue bastante importante porque durante 2 años me dediqué simplemente a estudiar el sánscrito y el Pali también. Pero lo que yo recomendaría a los estudiantes que empiezan es, primero de todo, que tengan claro cuál es el objetivo. Y si el objetivo es, a la larga, también aprender el sánscrito, quizá por un interés en el budismo de la India, en estudiar otras escuelas del budismo, o incluso en tener un conocimiento de la lengua Pali un poco más profundo a nivel histórico de la lengua o a nivel de ciertos conceptos, pues recomendaría estudiar el sánscrito, incluso simultáneamente al estudio del Pali. Esto hay gente que no lo recomienda. Yo creo que se puede probar y en principio no tiene por qué hacer ningún daño, porque la gramática sánscrita es mucho más rigurosa a nivel de sistema y puede ayudar a entender muchos fenómenos del Pali que no se entienden desde el Pali mismo, por decirlo así, al menos históricamente. Bueno, este punto es sobre la gramática sánscrita. No es necesario, obviamente, si uno quiere aprender solamente el Pali, pues es posible. Es posible, si uno está interesado simplemente en el estudio de los suttas, pues aprender un poco de Pali para poder leer los suttas con la traducción, es decir, los discursos del Buda con una traducción inglesa o española o lo que sea, y no hay ningún problema. Pero para aquellos que, supongo que si ustedes se han apuntado a un curso de Pali,
pues debe haber una motivación para conocer la lengua y esta tradición con un poco más de profundidad y un poco más de rigor. Y en este caso, yo siempre recomendaría estudiar un poco de sánscrito o al menos saberse manejar un poco con las herramientas de referencia del sánscrito, como son alguna gramática de referencia. Yo recomendaría, si tiene acceso al inglés, la gramática de Jan Gonda, que es muy breve y es muy sucinta, y si no, en español también existe alguna gramática. Pero ahora mismo normalmente no manejo gramáticas del sánscrito en español y no sabría cuál recomendar, pero seguramente existen muchas y muy buenas, sobre todo en América. Y eso, yo recomendaría el estudio del sánscrito, aunque sea un poquito, aunque sea simplemente para tener una idea, y también hacerse un pequeño mapa de las herramientas, sobre todo herramientas online que existen para buscar palabras en sánscrito al diccionario, etc. Esto, pues ahora mismo, como es la primera charla, no voy a compartir ningún tipo de bibliografía, ningún tipo de documento, pero la semana que viene, que tenemos la segunda, ya creo que voy a compartir la pantalla, un poco más yendo al grano, yendo a cuestiones específicas, y voy a compartir algunos enlaces y algunas herramientas que pueden utilizar ahora o en el futuro cuando sepan un poco más de la lengua. Bien. Suponiendo que uno ya más o menos conoce cuál es el origen de su motivación para aprender el Pali, una cosa que a mí me ha funcionado muy bien, tanto para el Pali como para el sánscrito, es, al mismo tiempo que estoy estudiando, escoger un texto que sea de mi interés por la cuestión que trata o por otra razón, por la razón que sea, porque un editor está interesado en una traducción, y traducirlo. Esto funciona muy bien porque ayuda a retener mucho vocabulario, que es uno de los problemas al inicio, de recordar las palabras. No sé si ustedes tienen este problema. Yo me acuerdo que cuando empecé, de hecho, el estudio del sánscrito o del Pali, la gramática más o menos la tenía clara, la estructura de lo que es el presente, el aoristo o el optativo. Entonces, estas cuestiones las tenía claras. Cuando leí la gramática lo entendía, pero cuando me metía en los textos, obviamente, podía decir esto es un optativo, segunda persona, singular, tal y cual, pero si me preguntaban qué significa no lo sabía porque no conocía el vocabulario. Entonces es obvio que si uno no tiene léxico no puede entender la lengua, y si uno tiene un buen léxico hay muchas cuestiones de la gramática que se entienden por el contexto. O sea que en un momento determinado es posible que tener un conocimiento del vocabulario bastante sólido pueda ayudar en cuestiones de gramática. Para eso es importante, creo, trabajar en traducciones, hacer traducción, sea a nivel más o menos profesional o más o menos riguroso, o bien como simple ejercicio. Se selecciona un texto, por ejemplo el Dhammapada, que ha sido traducido creo que 10 millones de veces, o 20, pero aunque se ha traducido tantas veces se puede volver a traducir, y siempre sea una nueva traducción, o el Sutta Nipata, o el Digha Nikaya, o el Majjhima Nikaya, o yo lo que recomendaría es escoger un texto que les interese, pero que no sea muy conocido, que no existan tantas traducciones. Entonces el reto será un poco más difícil, pero también la motivación será más alta. Y entonces, cuando hayan escogido un texto, a poder ser no muy largo, por ejemplo, un sutta del Digha Nikaya, que es suficientemente largo, o un solo sutta del Majjhima Nikaya, o un pequeño capítulo del Samyutta Nikaya, ir a fondo, explorar esta pequeña colección o este pequeño texto, traducirlo al español, tomar sus notas, etcétera, etcétera, y luego, pues, cuando esto se termine, se publique o no se publique. De hecho, en español no hay mucho publicado, o sea que tienen todos ustedes la oportunidad de publicar partes del canon en Pali, y aunque ya existan traducciones, siempre son bienvenidas más traducciones. Y esta sería una buena entrada en la corriente del estudio del Pali. Estén ustedes muy interesados en la lengua o estén ustedes muy interesados en la filosofía que está detrás de este texto o en otras cuestiones, esto me parece que da igual, pero el trabajar en un texto durante años, porque a veces una traducción, por breve que sea el texto,
puede llevar al menos 2 años o 3 años, si uno quiere ser riguroso. Esto pues ayuda mucho a asimilar el vocabulario, asimilar ciertas estructuras de la lengua, y es algo que recomendaría a todo el mundo. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. De hecho, me considero un estudiante de Pali, quizá no un principiante, pero aunque ya tengo un doctorado, todos los títulos que sean, uno no deja nunca de aprender, y la traducción como ejercicio a mí me ha ido siempre muy bien. Aparte, obviamente, cuando digo ejercicio me refiero a forma de estudio, es una forma de estudiar los textos. Pero cuando uno simplemente lee, no suele leer en tanta profundidad como cuando uno tiene que traducir y de algún modo implicarse y comprometerse con el texto, porque pues, la lengua es así y no podemos, bueno, en principio no se puede traducir una palabra de 3 formas a la vez, y cuando traducimos tenemos que tomar una decisión, y aunque la decisión no siempre es a lo mejor no es la mejor, o es la mejor dentro de todas las posibles, no es perfecta, no captura todo el sentido de la palabra en Pali, pero implica un cierto ejercicio de reflexión sobre los textos. Y esto, a mí me parece que esto es lo más importante, no tanto el resultado final, que es una traducción más que puede ayudar a otros estudiantes o a otros lectores a profundizar en los textos. Luego, que tengo en las notas, empezar con texto concreto, empezar con un maestro solamente. Esto más o menos va en la línea de lo que hemos dicho sobre los manuales. Yo realmente, si uno puede abstenerse de manuales, mejor, y si utiliza manuales, a no ser que uno sea un genio de los manuales, que normalmente no es el caso. El caso normal es que estudiantes que no tienen suficiente confianza quieran suplir su sensación de déficit con un exceso de libros sobre la mesa. Esto es un peligro muy importante y un peligro que hay que evitar. Es mejor tener un solo libro y seguirlo. Del mismo modo, es mejor tener un solo maestro y seguir a este maestro. Yo creo que esto vale para casi todo, pero también vale por el Pali, me parece. Pues aprender con un maestro. Si llega un momento en que uno tiene la sensación de que el maestro es demasiado limitado, que uno está avanzando mucho más y que necesita otro nivel, pues se puede hablar, se puede cambiar de maestro, pero es mejor mantenerse humilde y seguir aprendiendo con este maestro. Siempre hay cosas que aprender, y al final creo que es mucho más importante la constancia y no cambiar mucho que no el exceso de información. Esto es lo que me ha funcionado a mí. De hecho, como maestros de Pali, creo que no he tenido muchos. Tuve este maestro en Pune, con el que leímos el Mirin de Paña. Muchos estudiantes en la clase lo criticaban, de hecho. Lo que pasó era un poco pintoresco, porque el maestro en aquel momento, ahora es profesor en la Universidad de Calcuta, el profesor Ujjwal Kumar. En aquel momento se acababa de graduar de su maestría y yo creo que tenía 26 años él, y yo tenía 24. Pero creo que el resto de estudiantes de la clase eran mayores que él. Entonces, además, muchos de ellos eran monjes birmanos o de Sri Lanka, que seguramente sabían más Pali que él. O sea que al final era una situación un poco extraña, en la que muchos estudiantes, al menos de algunos temas, sabían más que el profesor. Aún así, yo creo que es importante mantener un poco esta disciplina, o al menos la mentalidad del estudiante, la mentalidad o la humildad de un estudiante, intentar siempre aprender algo del maestro. Y a mí me funcionó, y no creo que pueda decir que me haya ido mal en el estudio del Pali. Porque lo importante en este caso, creo, a la hora de escoger un maestro, no creo que sea tanto cuánto sabe, sino quizá cuánto te pueda motivar, o cuánta sea la motivación del maestro mismo. En este caso, mi primer maestro, Ujjwal, él tenía 26 años, no tenía ni un doctorado, pero se le levantaba cada mañana a las 4 y leía libros, y estaba siempre intentando aprender más, lo cual a mí también me motivaba. Entonces muchas veces me invitaba también a su casa y discutíamos sobre artículos, sobre temas de la literatura en Pali, y de esta forma más o menos manteníamos vivo el interés y la pasión por el estudio. Esto es bastante importante. También se crea obviamente un vínculo personal, que creo que es importante.
quizá hoy en este mismo momento, debido a las circunstancias, pues a veces tenemos que hacer cursos online, que también está muy bien y nos permiten estar juntos en este momento, pero si pueden a veces conocer a alguien que les puede enseñar algo del Pali o del budismo en persona, pues esto también es muy beneficioso, creo. Hasta aquí, más o menos, la primera parte sobre escoger solo un manual, intentar aprender un poco de sánscrito, un solo maestro y fijarse en un texto concreto, así lo resumiría. Pues como saben, en el Pali se habla normalmente de Sila, Samadhi y Paña, que es la disciplina moral o la moral, la concentración y la sabiduría. Aquí he invertido un poco los términos. Yo empezaría por Samadhi. Primero, concentrarse en un punto concreto. Lo primero, ¿cuál es el interés? Si quieren aprender sobre un tema concreto, pues a lo mejor traduzcan un texto que hable sobre un tema concreto, no sé, sobre los 5 khandas, los 5 agregados o las 4 nobles verdades, pues estudien solo textos que hablen de esto, de lo que les interese. Y como dije, intentar focalizar lo máximo posible el estudio, tanto en la densidad o cantidad de textos, como en cantidad de libros y referencias. Entonces, cuando uno más o menos ha pasado esta primera fase, se convierte seguramente en un estudiante intermedio, un vocablo que no se sabe muy bien lo que significa, porque esto es un poco como en el samsara, que uno puede pasar de ser humano a ser Dios, pero luego de ser Dios puede caer otra vez a ser humano y luego pasa a ser un insecto. O sea que uno puede ser un principiante y luego pasar a intermedio, pero caer otra vez al principio porque ha dejado de estudiar o se le ha olvidado las palabras o la gramática. Entonces, normalmente cuando hablamos de estudiantes intermedios, yo entiendo que es una persona que ha tenido la suficiente constancia para cruzar la primera fase y consolidar más o menos unos conocimientos básicos de la lengua, de forma que tenga confianza a la hora de aproximarse a los textos sin traducción. Esta yo creo que es la clave que diferencia a un estudiante primerizo o un principiante de un estudiante intermedio. El intermedio creo que es el que ya directamente lee primero el Pali y luego ya si acaso por las dudas pues va a leer una traducción. El estudiante intermedio ya conoce más o menos cuáles son los diccionarios y las herramientas que tiene que consultar. Y aquí sí que, bueno, yo creo que si no se ha hecho antes pues un proyecto de traducción, aquí sí que sería casi inevitable. Yo creo que al menos entre nosotros, que hablamos en lengua española, como no existen suficientes traducciones o muchas partes de la literatura, tanto la canónica como la poscanónica, no se han traducido, pues creo que es una de las cosas que se pueden hacer, es traducir. Luego, la idea para el estudiante intermedio que ha consolidado la base pero todavía no se puede considerar un experto, cuando digo experto me refiero a alguien que seguramente sería capaz de hacer una contribución a nivel académico, una contribución original, tipo de un trabajo de doctorado, etc. Es decir, si ustedes tienen la intención de continuar su estudio hasta el punto de poder hacer, por ejemplo, como el venerable Bhikkhu Nandisena, publicaciones originales y contribuciones al estudio del Pali a nivel internacional, pues entonces creo que aquí lo más importante es la constancia. Por eso dije que la primera parte sería más de Samadhi. Cuando uno es un principiante tiene que concentrarse, pero ya cuando uno pasa al estadio intermedio, creo que lo importante aquí sería Sila o la disciplina, la moralidad, y no perderse en el camino, no confiarse demasiado e intentar buscar algún modo de vida o alguna actividad rutinaria que los vincule al estudio y a su perfeccionamiento del estudio de las letras en Pali o de la literatura budista. Esto puede adoptar varias formas. Por ejemplo, bueno, una forma, como hemos dicho, obvia es un trabajo de traducción. Creo que no es ninguna novedad que la traducción hoy en día pues no da para ganarse la vida, para ganarse el pan. Será siempre un trabajo, si tienen suerte, remunerado y remunerado
para ganar algún dinero, pero no para sobrevivir. Entonces, aparte de esto, pues seguramente tendrán que seguir con sus trabajos, lo que sea. Hay otros tipos de formas de seguir trabajando y estar vinculado con el Pali o con el estudio del budismo, como por ejemplo, esto al menos en mi experiencia, trabajos o proyectos que tengan que ver con la preservación del patrimonio. Y, por ejemplo, en mi caso, están en proyectos de preservación de manuscritos. ¿Esto qué significa? Que a veces uno puede trabajar o estar implicado en un proyecto de este carácter y no por ello estar leyendo los manuscritos, obviamente. Si se tienen que fotografiar o primero limpiar, luego fotografiar, archivar en discos duros, y etcétera, etcétera, hacer un catálogo, pues las personas que catalogan bibliotecas de manuscritos, aunque parece que dominen una gama muy amplia de textos, al final no tienen tiempo de leerlos porque están catalogándolos. Esto es un poco paradójico, pero es así. Yo conozco a gente que han publicado catálogos de manuscritos en Pali, pero si les abres un manuscrito, ¿aquí qué pone? ¿Qué dice? Pues tampoco no lo sabrán explicar muy bien. Es decir, uno es posible y es real, y ha ocurrido ya, publicar un catálogo de textos de manuscritos en Pali sin ser un experto en Pali, o sea, estando simplemente al nivel intermedio de los estudios. Es perfectamente posible. Porque este trabajo simplemente consiste en, como dije, es un trabajo de archivo, de documentación, casi de anticuario, o básicamente es eso, documentación. Estos proyectos, la ventaja que tienen es que normalmente tienen financiación. Hay dinero detrás porque, bueno, es una cuestión de patrimonio cultural, etcétera, etcétera. O sea que a veces si tienen la oportunidad de hacer algo así o de pedir una ayuda o ¿cómo se dice? Grant o una beca para un trabajo de estas características, hay muchas más posibilidades de conseguir dinero porque supongo que las instituciones que patrocinan este tipo de trabajos tienen más dinero que no las editoriales que intentan sobrevivir vendiendo traducciones del Pali, que no dan para mucho realmente. O sea que sea esto, sea otra cosa, puede ser también, por ejemplo, ayudando, haciendo voluntariado en un monasterio donde se enseñe Pali. Cualquier cosa que mantenga a uno físicamente o mentalmente cerca del Pali, aunque no sea directamente estudiarlo. Porque lo que en mi experiencia es más peligroso es en el momento en que uno ya más o menos ha estudiado, pues primero que uno tiene la sensación de conocer la lengua, de conocer algo y luego quiere pasar a otra cosa. Esto ocurre mucho también en nuestros días, pues queremos aprenderlo todo, estamos sobreestimulados, sobre todo en Internet, hay 30.000 o 2 millones de cursos de todo tipo de lenguas, todos son gratis, podemos entrar a todos y al final uno se acaba perdiendo un poco en este laberinto, sobre todo en el momento en que uno ya tiene confianza y dice, bueno, el Pali ya lo sé, ahora voy a aprender tibetano. Lo que suele ocurrir es que aprende un poco de tibetano, se olvida el poco de Pali que conocía y a la que ha aprendido un poco de tibetano quiere aprender un poco de chino y va coleccionando poquitos de aquí y de allí, pero al final no llega a conocer bien ninguna de estas lenguas, que es muy difícil, por otro lado. Entonces, en esta fase intermedia, pues yo creo que lo más importante, tanto como seguir estudiando, es incorporar en el propio modo de vida la cercanía con el Pali de un modo u otro. Esto ya depende de cada persona. Y si tienen la suerte de ser muy ricos o multimillonarios y no tener nada más que hacer, pues entonces ya está, el problema está resuelto. Pero si no, pues buscar algún modo. Evidentemente esto es para los que no viven o vivimos en Asia. Cuando digo Asia, en este caso me refiero, por ejemplo, Sri Lanka o Birmania o Tailandia. Pero aún así, quizá ustedes ya tengan experiencia en esto o conocen de gente que ha tenido esta experiencia. Hay mucha gente, y sobre todo diría gente joven, entre los 20 y los 30, que en un momento determinado pues deciden hacer las maletas e irse a Tailandia, porque saben que allí el budismo es una tradición viva
y pueden aprender, allí van a aprender Pali, van a aprender todo lo que sea, todos los comentarios, etc. Pero cuando llegan allí se encuentran que la situación más o menos se resume en lo siguiente. O bien uno va a un monasterio donde no se estudia nunca, porque simplemente se recitan los cánticos y ya está, o vienen los devotos, ofrecen comida, se hacen todo tipo de rituales, se hacen fiestas, se hace mucha vida social, pero no se estudia, no es un lugar para estudiar normalmente. O bien uno decide apuntarse a alguna universidad de carácter monástico, seguramente, y allí aprender Pali o sánscrito, pero entonces se encuentran que lo que se ofrece allí pues no es muy diferente a lo que se ofrece en Occidente, en América o en Europa, y no solamente no es muy diferente, sino que los libros que utilizan muchas veces están escritos por europeos o americanos. Entonces uno ha cruzado el charco o ha viajado 8.000 kilómetros para acabar leyendo libros que ha escrito un señor que vivía más o menos cerca de su casa. Entonces, esto es posible. Y también cuando uno viaja a estos países tiene que mantener la expectación un poco baja o moderada y no esperar mucho. El aprendizaje siempre va a depender de la disciplina que uno ponga y son años de estudio. Esto es como el resto de cosas en la vida, uno tiene que poner horas y al final pues se va a salir adelante. Pero aquí yo creo que cuando uno llega al estadio intermedio, no sé si es su caso, la determinación es mucho más importante que cualquier otro factor. La inteligencia, la capacidad de aprender lenguas, esto ya es secundario. La determinación es más importante. En mi caso, por ejemplo, también aproveché el momento que ya conocía un poco la lengua para meterme en temas que me interesaban, pero no conocía bien y quería conocer bien. Temas que al principio, como principiante, me habrían dado demasiado respeto, pero ya una vez estaba en el estadio intermedio, me aventuré un poco y de aquí ya pasaría a lo que luego ya te conduce seguramente a un estadio más de estudiante avanzado y les explicaré un poco más o menos cómo lo hice yo para decidir mi proyecto de doctorado, porque en el fondo mi idea no fue nunca acabar siendo profesor de Pali, o esto también ha venido dado por las circunstancias. Lo que me interesaba era básicamente conocer bien el Pali. Pero llegó un momento, quizá en el que estaba en este estadio intermedio, después de 2 másters, etcétera, etcétera, que pensé que no conocía bien la tradición de la gramática tradicional india, de Panini, o en el caso del Pali de Katyayana. Esto no lo conocía bien. Si podía abrir un texto en Pali de cualquier género y más o menos entender de qué iba, pero si abría un texto de gramática, ahí ya estaba perdido porque es un mundo totalmente diferente. Pero al ser un texto de gramática que explica los otros textos, me parecía importante conocer esta rama de los estudios tradicionales. También me interesaba conocer la tradición de los manuscritos, porque me di cuenta de que las ediciones en Pali que tenemos a veces no son definitivas, existen muchos problemas textuales y si uno no accede a los manuscritos o estudia cómo funciona la transmisión de los textos manuscritos, pues ciertos problemas a nivel filológico son difíciles de comprender. Entonces quería aprender la gramática tradicional, manuscriptología o filología pura y dura, el estudio de los manuscritos, y también me interesaba conocer la tradición del Pali, en este caso en Birmania, porque se ha mantenido viva y continua durante muchos siglos, también por cuestiones personales. Me interesaba conocer cómo se ha transmitido la enseñanza del Pali en Myanmar, en Birmania. Entonces, lo que hice fue investigar un poco, antes de hacer la propuesta de investigación, sobre la tradición en Pali en Birmania. Ya tenía ciertos conocimientos sobre la importancia del estudio de la gramática en Birmania y terminé haciendo un proyecto que combinaba estos 3 elementos, como son el estudio de la gramática tradicional, de un texto que no se había estudiado nunca en inglés, o no se había publicado nunca en alfabeto latino y no había sido nunca traducido al inglés, un texto del siglo XV. Para hacer esta traducción y esta edición, obviamente tenía que aprender a manejar los manuscritos, o sea que aprendí gramática, aprendí el estudio, cómo manejar los manuscritos, y también pude dedicarme unos años a aprender
o a investigar sobre la tradición del Pali en Birmania, sobre todo en el periodo más antiguo de Birmania, que empieza en el reino de Pagan, más o menos allá por el siglo XI, hasta finales del siglo XIII, cuando con la expansión del imperio mongol pues, colapsa el reino de Pagan, se fragmenta en varios reinos más pequeños, que de alguna forma siguen también esta tradición cultural del Pali. Y bueno, más o menos me he dedicado a estudiar, para resumirlo, la tradición en Pali en Birmania del siglo XI al XV. Y sobre todo son textos gramaticales, pero también son textos de Abhidhamma, algunos textos sobre el Vinaya, sobre la disciplina monástica, etc. Esto es simplemente una especialización. El peligro, como es obvio, de sobreespecializarse, es que uno termina por perder la perspectiva, entonces no puede entender ni aquello mismo que está haciendo. Y al mismo tiempo que he estado especializándome en esta rama en concreto, pues también he seguido haciendo traducciones de los suttas, estudiando los suttas, traducciones del sánscrito, no simplemente estudiando el Pali, y demás proyectos de preservación de manuscritos y otras cosas que seguramente pueden leer en la biografía que está por allí. Y creo que he hablado más o menos 40 minutos, no sé si ha servido de mucho. No quería tampoco dar una especie de fórmula o dar la impresión de que existe una fórmula para seguir los estudios del Pali, sino más que nada las impresiones de alguien que más o menos ha hecho todo el recorrido hasta llegar al punto de poder hacer una contribución original, y cuáles son las impresiones desde este punto sobre, sobre su pasado como principiante, su pasado como intermedio, etc. Entonces yo creo que hay muchas vías para el aprendizaje del Pali. La vía académica pura y dura no es la única, y en mi caso no fue nunca el objetivo, simplemente me encontré por suerte en este camino, pero hoy en día, especialmente con el acceso que tenemos a Internet y a los materiales que tenemos, uno puede realmente aprender a estudiar manuscritos en Pali y gramáticas y todo lo que sea desde su casa en cualquier rincón del planeta. Y bueno, lo dejo aquí. Si hay alguna pregunta, pues creo que todavía tenemos tiempo, al menos yo tengo mucho tiempo para responder. Muchas gracias. Gracias, excelente, ¿no? Muy buena la exposición. De verdad creo que la debieron haber disfrutado mucho y aprendido mucho. Vamos a dar un espacio para preguntas, todo lo que pueda surgir. Muy interesante todo, desde los manuscritos en adelante. Pero pueden hacerla vía chat o levantar el micrófono y hacer la pregunta. Cualquiera de los mecanismos. Estamos. A ver. Mientras tanto, mientras sale alguna pregunta, Alex, ¿qué proyecto tienes actualmente ejerciendo ahorita? ¿Algún proyecto de traducción que estás haciendo? Sí, bueno, como he dicho, como por cuestiones biográficas he terminado dedicándome a esto profesionalmente. Por ejemplo, una de las cosas que uno termina haciendo son reseñas de libros que se publican, y ahora mismo justamente estoy leyendo una gramática del Pali que salió el año pasado en la Pali Text Society, la gramática de Thomas Oberlis, que es una reedición de la gramática del 2001, pero corregida y aumentada, y además con un segundo volumen que contiene listas de verbos y una relación de todas las formas verbales en Pali, que es realmente impresionante. Son dos tomos. El primer tomo son 700 páginas de mucha densidad filológica y lingüística, que incluso es superior a mis capacidades intelectuales, pero estoy haciendo lo que puedo y tengo que publicar esta reseña en algún momento dado. Entonces, como existen pues términos y tal, pues ahora la rutina, la vida normal de un profesional del Pali más o menos es esto. Tienes un seguido de fechas,
y de terminios para entregar reseñas, etcétera, etcétera, y al final es una especie de dolor de cabeza constante pensando las cosas que tengo que terminar. Ayer, precisamente, terminamos, estamos intentando terminar un artículo que será un capítulo de un libro sobre la poética de Dandin. Dandin, esto no está directamente relacionado con el Pali, pero está relacionado. Aquí me he dejado, que lo comentaré el día siguiente, todo el aspecto, aparte de la gramática, la cuestión sobre el estudio de la poética, de la métrica. Muchas partes del canon en Pali son versos, son poemas, eso también forma parte. Pues Dandin fue un teórico de la literatura en la India, uno de los más grandes, un clásico, y este tratado de El espejo de la poesía de Dandin, el Kavyadarsha, pues tuvo su trayectoria en el mundo Theravada, y nuestro capítulo trata de la trayectoria del espejo de la poesía de Dandin en Birmania. Y esto, pues empezamos el 2016 y todavía estamos batallando con este capítulo, que lo estamos escribiendo entre 4. Y esto, también estoy haciendo una traducción del Mahaparinibbana Sutta con el comentario de Buddhaghosa, que esto en principio es para la editorial Trota, ya está más o menos acordado, pero no sé cuándo se terminará, porque otra vez traducir es muy difícil, y cuanto más uno aprende va viendo que es más y más difícil. Entonces, en principio la traducción está lista, pero tengo que revisar muchas cosas, y el editor me presiona para que entregue el libro antes de fines de este año, pero yo, si pudiera, pues diría hasta dentro de 20 años no quiero saber nada, porque se necesita tiempo también para digerir. Y estos son los proyectos. Aparte de esto, pues dar clases en la universidad, proyectos de estudiantes. Lo que más me interesa o me apasiona es este estudio de la tradición birmana, que no se conoce mucho. Precisamente el venerable Bhikkhu Nandisena es de las pocas personas en el mundo que la conoce, y es realmente muy interesante, y conocerla te da otra perspectiva a la hora de estudiar estos textos ya más famosos. Ok, qué bien. Voy a por la pregunta que está en el chat, Sí, de sí, Lidia Ramírez sí. Baizábal. Perfecto. Adelante, ¿Cuánto adelante. tiempo le llevó salir del Samadhi desde que tomó la decisión de aprender Pali? Esto realmente unos 2 años, pero hay un poco de trampa en este lapso temporal. Normalmente no es tan rápido, pero influyeron varios factores, creo, diría yo, y esto ya me lo preguntaron mis estudiantes de sánscrito, porque justo al terminar la maestría en Pali en la India, en sánscrito en la India, volví a Barcelona. Y allí di clases en una pequeña academia privada de sánscrito. También intenté dar clases de Pali, pero no había nadie. Y la mayoría de gente estaba interesados en el sánscrito. Y muchos me preguntaban, claro, muchos habían empezado a estudiar sánscrito hacía 5 años o más. Y yo había empezado a estudiar sánscrito hacía 2 años, en aquel momento. Entonces me preguntaban, ¿cómo podía ser que yo les estuviera dando clases si yo solo había estudiado 2 años y ellos llevaban años y todavía no conocían ni el alfabeto, ni la declinación, ni nada de esto? La cuestión es que la trampa está en que yo empecé a estudiar en un momento bastante bueno para mí, que era justo después de la carrera de clásicas, o sea que las cuestiones de gramática estaban más o menos resueltas, sobre todo porque tuve un muy buen profesor de sintaxis latina, que nos hizo pasar por una especie de purgatorio y memorizar no sé cuántas cosas de la sintaxis latina, pero realmente todavía me ayuda este mapa o estructura conceptual para poder comprender cómo funciona una lengua, tipo una lengua indoeuropea como el latín, el griego o el sánscrito o el pali. Entonces venía con esta estructura ya de serie. Pude pasarme 2 años a tiempo completo, teniendo 24 años y ninguna preocupación, ni familia, ni hijos, ni novia, ni nada, y me dediqué a tiempo completo básicamente a aprender sánscrito y pali. Tuve el privilegio de conocer a muchos monjes que vivían en mi misma residencia de estudiantes, o sea que por el día estudiaba la parte más académica, por la noche, como hacía mucho calor en la India, pues me hablaban de 1000 cosas del canon, de este texto, del otro texto. Entonces, tardé 2 años a pasar de esta fase, pero fueron 2 años realmente de intensidad y de samadhi, porque solo hice esto.
sea, si una persona puede poner incluso un solo año de intensidad en el estudio del Pali, yo creo que ya puede pasar a la fase de intermedio. Hay una primera pregunta, Alex, de Mariano Ríos, que dice, ¿la ves? Es verdad, perdón. Sí, sí. Mariano Ríos. ¿Puedes recomendar algún texto introductorio al Pali para principiantes? Bueno. Vale. Esto más o menos es lo que intenté esbozar un poco al principio, pero creo que estos temas tan sencillos como cómo empezar, al menos para mí, son los más difíciles. Porque como he dicho, yo no he tenido nunca la sensación de haber empezado. Y creo que más o menos esto vale para todo el mundo. Entonces, a la hora de escoger un libro, más que seguir el consejo de alguien como yo, en este caso, creo que se podría reformular la pregunta. Por ejemplo, si Mariano pudiera ahora mismo reformular la pregunta y decirme para qué quiere aprender Pali. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere hacer con el Pali? ¿Quiere leer los suttas en el original? ¿Quiere convertirse en un académico del Pali y conocer la lengua en mucha profundidad? O sea que si Mariano, si pudiera reformular ¿cuál es el objetivo de aprender Pali? Por ejemplo, hay mucha gente que son meditadores, entonces para ellos a lo mejor les es suficiente con aprender un poco de Pali para poder leer el Mahasatipatthana Sutta, etc. Pues entonces, si este es el objetivo, hay unos libros que ya sean suficientes, y si el objetivo es más ir a fondo en la lengua, pues habrá otros libros. Yo el único libro que hice, comprender mejor los sutta, vale. En mi experiencia, el libro de Worder, si la gente conoce el inglés, puede leer el inglés. El libro de Worder, Introduction to Pali, está muy bien porque hace un poco de filtro y de hecho solo presenta el Pali que se encuentra en el Digha Nikaya. Digha Nikaya es uno de las colecciones de suttas, entonces tiene un estilo más o menos propio, cada Nikaya tiene algunas características propias, entonces uno no se dispersa mucho y estudia solo el Pali del Digha Nikaya para empezar. Esto a mí me fue muy bien, pero me consta que a muchos estudiantes la parte conceptual de este manual les parece demasiado densa e incluso innecesaria, porque las explicaciones lingüísticas de Worder a veces son demasiado prolijas. Si este es el caso, si le da esta impresión al empezar el libro, yo probaría con libros de Sri Lanka, creo que Pali Premier, creo que es Lili da Silva. Perdonen porque nunca he utilizado estos libros, pero me suenan los títulos. Creo que el Pali Primer se utiliza mucho. Y si me permiten, porque ahora no quería confundirlos, el próximo día voy a darles 5 títulos, o al menos algunos títulos, con las características de cada manual. Entonces ustedes pueden más o menos escoger, dependiendo de cuál sea su background y cuál sea su objetivo, si les parece bien. Bien. Muy bien. Ok. Está Juan Pablo Rosales. Si bien tu aproximación al Pali fue por motivos mayormente filológicos, ¿qué ha significado para tu vida los conocimientos más profundos del Dhamma? Esto es una buena pregunta, porque seguramente si no hubiera sido por el interés en el Dhamma, ya no habría hecho el paso de dedicarme al mundo académico para estudiar el Pali. O sea, es un poco irónico, pero el hecho de que me haya dedicado tan a fondo a la filología viene porque existe una motivación para comprender la enseñanza del Buda. Y lo que ha significado, también esto creo que hay que, bueno, al menos yo honestamente diré cuál es mi experiencia. En muchas ocasiones el estudio académico del Pali me ha desviado del camino. Es decir, uno acaba preocupándose tanto por cuáles son los términos para entregar la reseña, y sobre todo cuando fui a la Universidad de Cambridge, que es muy competitiva, como ustedes saben, como muchas universidades que se supone que tienen que siempre estar al top o al más alto nivel,
pues se respira una especie de ambiente competitivo en el que lo más importante es publicar y ser mejor que el otro, etcétera, etcétera. O sea que allí lo importante no es conocer el Dhamma, y de hecho muchos estudiosos occidentales y no occidentales que vienen más del mundo filológico o académico, de alguna forma menosprecian incluso la propia enseñanza del budismo. Esto es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar y bueno, pues cada uno tiene sus puntos de vista, y en mi caso, en muchas ocasiones el estudio demasiado riguroso fue un obstáculo, porque uno acaba sobre intelectualizando, si esto significa alguna cosa. Uno acaba pensando demasiado. ¿Hola? Ok, ahora sí. Sí, 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 ahora sí. El problema fue de aquí, no sé qué pasó, saltó el internet, o sea que Sí, en la avanzada Europa también hay cortes de... Bien, ok. perdón por el corte. No, no, ningún problema, Ale. Creo que Íbamos he por Juan perdido, Pablo. sí, he perdido el chat, he perdido Ok, el... ok. Entonces íbamos por Juan Pablo que decía, si bien tu aproximación al Pali fue por motivos mayormente filológicos, ¿qué ha significado para tu vida los conocimientos más profundos del Dhamma? Eh, por ahí íbamos. Sí, aquí la cuestión es que, por un lado, es verdad que el estudio del Pali ha ido de la mano del conocimiento del Dhamma o del estudio del budismo, pero no siempre han sido inseparables, y de algún modo creo que al final el estudio del Pali pues, es parte de mi interés por las lenguas, por la filología, pero el conocimiento del Dhamma ha venido también por otros medios o por otro tipo de experiencias, quizá más personales o más biográficas, también por el aprendizaje por la práctica de la meditación. En mi caso, pues he hecho un poco de meditación formal, de Vipassana, en Birmania. Hice un poco en la India, en la tradición de Goenka, y luego en Birmania la tradición que más o menos sigo es la de U Pandita o Mahasi, que es una de las ramas de Mahasi. Y aquí también he intentado, como tampoco soy un gran meditador, he intentado aprender un poco esta técnica, y lo que ha significado para mí, pues no sabría exactamente cómo explicarlo, porque son cuestiones más personales, pero de algún modo sí que lo podría más o menos sintetizar con una especie de más o menos lo que se dice en los textos de no hacer el mal, hacer el bien y purificar la mente. Pues entiendo que purificar la mente a través de la meditación significa deshacerse de todas aquellas cosas que son realmente inútiles, que son literalmente acúsala, en el sentido que realmente no son útiles, no son beneficiosas. A veces se habla de lo que es malo o maligno o es pecado, pero lo que he terminado por ver es que sobre todo son simplemente cosas que no son útiles y no van bien, no funcionan a la larga. No sé si esto más o menos responde a la pregunta, pero... Ok. Bien, entonces Aldo Morales dice, ¿le ha funcionado enteramente el método traducción? ¿Debe eh, o ha mezclado otros métodos? La traducción creo que es un añadido, es algo más, es un ejercicio. Recuerdo que una vez hablaba con un amigo que es filósofo, y de algún modo se rió de mi idea de utilizar la traducción como un ejercicio de lectura, porque al final, si uno quiere leer, pues solo tiene que abrir el libro, leer en profundidad, y no necesita traducir para leer en profundidad. Pero lo que quería decir es que es más como un ejercicio, y sobre todo para la memorización, que es un aspecto que a lo mejor el próximo día tenemos un tiempo para charlar un poco de ello. Creo que es importante. Por ejemplo, el ejemplo que podría poner en mi trabajo de tesis o tesina de máster en Barcelona. De hecho, este máster en Barcelona no era necesario, pero lo que ocurre es que en Europa no aceptan los títulos de la India. Ahora no sé si los aceptan, entonces no los aceptaban directamente. Si uno quería pasar del máster al doctorado y tenía un máster de la India, tenía que hacer otro máster en Europa para poder pasar al doctorado. Y es por eso que lo hice.
y no se ofrecía el Pali en Barcelona, pero me permitieron hacer un trabajo de tesina que tratara sobre el Pali. Y lo que hice fue una traducción del capítulo final del Sutta Nipata, el Parayana Vagga. Y lo que ocurre es que, sobre todo cuando uno es principiante, leí tantas veces el texto en Pali que todavía recuerdo frases, aunque no las recuerde directamente, no las pueda evocar de memoria, al menos si veo la construcción, recuerdo qué significa y qué tipo de construcción es, recuerdo si es un subjuntivo o un tipo de nominativo arcaico, lo que sea, porque lo leí tantas veces que de alguna forma lo incorporé. Y esto fue parte del trabajo de traducción. Y es en este sentido que todas las traducciones que he hecho, de algún modo se han quedado allí dentro de mi, más o menos, de mi mente, y en cualquier momento hay palabras, el vocabulario se enriquece muchísimo y construcciones de la lengua que de algún modo uno incorpora. Y esto es muy, muy beneficioso, yo diría. Otra palabra, aparte del Dhammapada, que es una traducción para las enseñanzas del Buda, ¿existen otros libros Hay, fundamentales? hay una pregunta antes, Alex. Ya va. Perdón. Perdón, Lilia Ramírez. Y dice, ¿cree que todo apasionado estudiante de budismo debe aprender Pali? No, esto el otro día también lo preguntaron. No, quizás suena un poco contradictorio, no creo que sea contradictorio. Esto es como si, no sé, uno se dedica a hacer pasteles y le encanta hacer pasteles y todo el mundo que come tiene que comer pasteles. No. Uno tiene, si le gustan los pasteles, sí, si no, no. Ahora bien, los pasteles, bueno, esta comparación, este símil no sé si lleva muy lejos. El caso es que si uno, si uno no estudia el Pali, es muy fácil que incurra en ciertos errores de pensamiento que pueden llegar a ser muy graves. Pero no es necesario que pase. Pero si uno estudia el Pali, seguramente no pasa. Pero si no lo estudia, es muy posible que pase. Hay muchas ideas que uno tiene y muchas formas de leer los textos que si uno aprende el Pali, pues directamente ya no se dan, o ciertas interpretaciones de palabras o del sentido de alguna palabra, porque al leer el Pali uno se da cuenta de que aquella palabra quizá no es tan técnica como parece en la traducción. Esto ocurre muchísimo. El vocabulario del Buda es ciertamente técnico hasta un cierto punto, pero todos los vocabularios técnicos de cualquier lengua provienen del uso cotidiano. Entonces, si uno comprende el origen cotidiano de una palabra, seguramente puede comprender cuál es la metáfora que está detrás de aquella palabra y de aquel concepto. Y al comprenderlo, pues seguramente ciertas interpretaciones ultra intelectuales que uno puede, que se pueden derivar de la propia disquisición o raciocinio intelectual, pues ya no se dan. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, Nirvana. Pues Nirvana es evidente que cualquier persona dentro del budismo tendrá muchas ideas sobre qué es el Nirvana. Paradójicamente todos te dirán que el Nirvana consiste en no pensar, pero todo el mundo piensa sobre qué es el Nirvana. Todo el mundo ha pensado, es imposible no tener una idea sobre qué es el Nirvana. Pero claro, el Nirvana cuando se define precisamente como algo que está más allá de las ideas, más allá de los conceptos. Entonces, ¿esto cómo es posible? Cuando uno estudia el Pali, pues se da cuenta de que evidentemente llegó un punto en el que el vocabulario se tecnificó, más o menos se fosilizó, y pues así como en la tradición del Vedanta dicen moksha, pues que significa desatarse, o que significa también liberación, pero en el sentido de desatarse de una atadura, de una trampa, desatarse. Pues el nirvana significa evaporarse o extinguirse, como se extingue una vela, o la llama de una vela, y ya está. Si uno lee las escrituras en el original, se da cuenta inmediatamente de que nirvana es una más de las muchas metáforas que existen para referirse a algo para lo cual no existe palabra. Entonces, este es uno de los beneficios de estudiar el Pali, más que nada como una especie de protección contra ciertas formas de pensamiento erróneo que pueden derivar de la ignorancia del Pali. Esto es más o menos lo que diría. Pero es posible que una persona sin ningún conocimiento del Pali pues llegue a la iluminación tranquilamente, porque, bueno, por su pasado, por su forma de pensar, de entender, de meditar, lo que sea. Ahora sí, ya estamos en la pregunta que estabas comenzando, Alex. Otros Aparte del Dhammapada. libros fundamentales.
Tengo que confesar con mucha vergüenza que no conozco al dedillo, como se dice en España, la bibliografía sobre el Pali y sobre el budismo Theravada en lengua española. Conozco algunas publicaciones, por ejemplo, las publicaciones evidentemente del Bhikkhu Nandisena son una referencia, las traducciones de Tola y Dragonetti, de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, son una referencia, no solamente del Pali, sino de otras lenguas del budismo. Han traducido y han publicado mucho, yo creo que son referentes a nivel internacional, no solo en lengua española, Carmen Dragonetti y Fernando Tola. Han traducido partes del Digha Nikaya, han traducido Udana, la editorial Trota. Después nosotros recientemente, cuando digo nosotros es Abraham Beletecea, Ricardo Guerrero y un servidor, hicimos una traducción del libro de Bhikkhu Bodhi, In the Buddha's Words, en palabras del Buda, que está publicado por la editorial Kairos. Y esta antología de textos, originalmente publicada en inglés, pues contiene, creo que son 10 capítulos, con introducciones originalmente en inglés de Bhikkhu Bodhi, que están muy bien, y una selección de textos del canon, la mayoría del Sutta Pitaka, que nosotros traducimos directamente del Pali. Y como selección creo que está muy bien. ¿Qué más? Existe la traducción de una selección del Majjhima Nikaya de Abraham Beletecea y Amadeo Soler Leris, también publicado por Kairos. Se llama simplemente Majjhima Nikaya. Y ahora mismo no me viene ningún otro libro en mente, pero creo que con estos para empezar está muy bien, sobre todo el de Bhikkhu Bodhi. No lo digo porque yo participara en la traducción. Si uno lee el inglés, pues puede directamente ir al original de Bhikkhu Bodhi, pero ni que sea para hacerse un mapa del universo de los suttas, creo que está muy bien como introducción. Y tenemos una más que es Sobre la pronunciación del Pali. Lupe Medina. Sí. De acuerdo. Este es un tema tan interesante como polémico a veces porque toca cuestiones culturales y regionales de Asia, en las que voy a intentar ser bastante diplomático. Evidentemente, para una persona que haya viajado un poco o haya tratado con monjes de orígenes diversos, esta persona se habrá dado cuenta de que gente de diferentes proveniencias pronuncian el Pali de forma diferente. Por ejemplo, un monje birmano, o un birmano, no tiene por qué ser monje, un laico birmano, pronunciará sasana como tatana, no sasana, sino tatana, Buddha tatana. Esto significa Buddha sasana y demás. Entonces, uno normalmente querría aprender cuál es la pronunciación correcta, si tiene que pronunciar el Pali, evidentemente cuando tenemos que leer, cómo leerlo. Esto es obvio que tenemos que aprender una forma de pronunciarlo. Lo que yo diría es que si uno tiene, volviendo un poco al primer tema sobre tener un solo maestro, si se diera el caso de que el maestro es una persona birmana, un monje o una monja o un laico o laica birmano o birmana, pues si te enseñan que para decir sasana se dice tatanam, pues yo creo que no existe ningún problema en absoluto. Ahora bien, históricamente, y también por lo que entendemos, por lo que se desprende de los tratados de gramática de los propios budistas, incluso los birmanos, pues la S se pronuncia sa, es una sibilante y se tiene que pronunciar sa. Entonces se tiene que pronunciar sasana. Incluso llega el caso de que para ciertas ceremonias que tienen un valor, se diría legal, por ejemplo, la ordenación de un monje tiene un valor legal, legal dentro de la ley del Vinaya. Incluso en Birmania a veces pronuncian a la india, al estilo indio, y ya no dirían la sa, no la pronunciarían za, sino sa, etc. O sea que yo recomendaría pronunciar como pronuncian los indios, generalmente. Creo que también depende del norte, del sur, del este y del oeste, pero básicamente la pronunciación india creo que tendría que ser la estándar, porque más o menos han mantenido el sistema fonético y creo que es correcto. Incluso la pronunciación, no sé si han llegado tan lejos,
pero se habrán dado cuenta de que las palabras en Pali no terminan nunca en consonante. La única consonante en la que pueden terminar es una nasalización, que es la anúsvara o nigahita. Por ejemplo, si decimos chittam, chittam o kammam o dammam. Y claro, la pronunciación de esta nasalización depende de la vocal, de la vocal o consonante que siga. Esto es una cuestión del sandhi, de la ligadura y de la eufonía, de la ligadura de las palabras. Entonces, esto también es una cuestión que se tiene que estudiar en más profundidad. Pero para la gente que se dedica, obviamente, a la recitación de los textos, a recitar cánticos, paritas, que son como los, más o menos, salvando las distancias, como los mantras del Pali, claro, el pronunciar correctamente es importante porque tiene que ver con la eficacia del propio cántico. Y yo creo que si uno pronuncia al estilo indio, por decirlo de forma muy simple, pues es la forma más segura de pronunciarlo correctamente. La pronunciación de Sri Lanka es más o menos como la India, pero creo que algunos se habrán dado cuenta de que hay algunas diferencias. No las tengo todas en mente, pero a veces insertan nasales dentro de la palabra. En vez de decir buddham, dicen bundam, bundam, no buddham, sino bundam. Esto es por el influjo del sustrato de la lengua cingalesa. Entonces yo como se dice en España, para asegurar el tanto, para no meterse en líos, seguir la tradición india, porque es la que más o menos todas las demás tradiciones reconocerán como ejemplo válido, aunque ellos mismos no la sigan. Muy bien. Muy bien, Lex. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta. Yo creo que ha sido muy nutritivo eso. Pues, entonces dejamos unos segundos a ver si sale otra pregunta y si no, pues bueno, agradecido, Alex. Te damos las gracias y seguimos en contacto. Entonces el próximo martes tenemos entonces otra conferencia y va a ser este mismo salón. Esta clase queda en el canal de YouTube, que bueno, que recomendamos estar presente para que vean los videos que están ahí, incluyendo la clase de hoy. Y bueno, entonces quedamos en contacto. Muchas Gracias. gracias. Y bueno. Espero que Sí. haya servido y la semana que viene seguramente entraremos en cuestiones más prácticas. Seguramente no, voy a compartir pantalla, voy a enseñar algunas imágenes, será un poco más didáctico quizá y también espero que sea útil. Y reitero mi agradecimiento al Bhikkhun Andisena, a Winston y a todos ustedes por su amabilidad y por su interés. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias.